Avui a Contraportada ens acompanya José María Espejo, vicepresident de la Mesa del Parlament i membre també de Ciutadans, per tal de parlar ja de la campanya electoral de les pròximes eleccions generals del 26 de juny. Benvingut, José María. Moltes gràcies. Com hem dit, avui comencem aquesta sèrie d'entrevistes ja de cara a aquesta campanya electoral. Abans de començar a parlar del 26J, tornem al 20 de desembre, aquestes eleccions primeres. ¿Hay autocrítica por parte del vuestro grupo? Nosotros creo que fuimos el único grupo, el único partido político que después de una campaña electoral en la que los resultados finales hay que reconocer que fueron inferiores a las expectativas que se habían generado, hizo una autocrítica pública sobre los aspectos más relevantes de la campaña, sobre los mensajes cómo se transmitieron, que quizá no fue de la forma más correcta para que fueran entendidos por la ciudadanía. Por lo tanto, sí hay autocrítica, y creo que eso es una novedad también en el panorama político español, que un partido político haga autocrítica no solo respecto de su actividad política propiamente dicha en las instituciones, sino también de una campaña electoral. Eso, que yo sepa, hasta hoy solo lo ha hecho Ciutadans, y creo que es algo que se debe valorar. Perquè de qui ha estat culpa, diguéssim, de que repeteixin aquestes eleccions? Bueno, yo creo que es evidente que ha sido culpa de aquellos que no han querido sumarse a un acuerdo que ha sido suscrito por los únicos que realmente quisieron sentarse para firmar un acuerdo de 200 medidas concretas de plan de gobierno para el resto de los españoles. Yo creo que quien no se quiso sumar, quien no se quiso ni siquiera sentar a debatir sobre esas propuestas, por un lado Mariano Rajoy, que dimitió de su responsabilidad como vencedor de las elecciones, le dijo que no al rey, se quedó fumando un puro en su casa, no quiso asumir el reto de presentarse al Congreso con un programa de gobierno, y después, frente a aquellos que sí que tuvimos voluntad de acuerdo, capacidad de acuerdo, nos sentamos, negociamos duramente durante días y sacamos adelante un programa de gobierno de 200 medidas concretas, él se abstuvo, o sea, no, quiero decir, votó en contra, no quería sumarse a aquellos que sí que habíamos tenido voluntad de pacto. Y no digamos ya Podemos, que lo único que hizo fue una escenificación de sentarse cuando ya tenían el no por delante. Perquè ja que estem parlant del que va passar el 20 de desembre, ara és moment de parlar també de política de pactes, és el que tothom es pregunta. Ciutadans té línies vermelles, ja no pactarà mai amb certs grups? Bueno, es evidente que Ciutadans lo que no va a admitir en ningún caso es pactar con aquellos que quieren separar a los catalanes entre sí, a los catalanes con el resto de españoles y al conjunto de españoles y catalanes con el resto de Europa, ¿no? Ahora que estamos en un momento en el que también peligra la Unión Europea con por el Brexit, famoso, ¿no? Referéndum del Brexit, pues es quizás un momento en el que es interesante traer a colación esta comparación, ¿no? Esto también podría pasar en Cataluña. Ahora estamos con mucho miedo, por así decirlo, de que los compatriotas europeos del Reino Unido decidan abandonar la Unión Europea, pero eso también puede pasar en Cataluña con unas consecuencias catastróficas, precisamente por aquellos que tienen como objetivo separar a Cataluña del resto de España. Pues bien, es evidente que Ciutadans con ellos no puede pactar, y esa medida no la puede aceptar. En el resto de cosas, pues es evidente que, y lo hemos demostrado durante todos estos meses de negociación, que podemos pactar a nuestra izquierda y a nuestra derecha medidas concretas para mejorar la vida de la gente, sin una, digamos, sin una línea ideológica concreta y determinada, porque lo que nos importa es exactamente estar en el centro y poder en cada momento aplicar las medidas que sean mejores para la ciudadanía. Y también es evidente que podemos incluso llegar a acuerdos con fuerzas políticas que no están en ninguno de esos lados, puntos, ¿no?, de moderación, pero para temas de regeneración democrática también lo hemos demostrado. Es decir, que yo creo que somos la fuerza política con mayor capacidad de acuerdo que hoy por hoy se presenta a las elecciones del 26 de junio. Parlaves de Catalunya. Quin és el pla de Ciutadans per Catalunya? Bueno, yo creo que estaba muy bien definido en nuestro lema con el que nos presentamos a las elecciones del 27 de septiembre pasado: una nueva Cataluña para todos. Cuando se dice nueva, quiere decir muy distinta
de lo que hay hoy en día, una Cataluña donde hay mucho paro, donde hay unos casos de corrupción que todavía manchan al partido principal de la coalición Junts pel Sí, una Cataluña donde su tejido industrial y empresarial tiene que recuperarse, una Cataluña donde sus políticas sociales tienen que revitalizarse y reorientarse, una nueva Cataluña y después per tothom, decíamos en nuestro lema, una nueva Cataluña per tothom. ¿Por qué? Porque aquellos que gobiernan hoy en día solo gobiernan para una parte de los catalanes, los que legítimamente se sienten independentistas, pero para el resto de catalanes no están gobernando. Ellos simplemente consideran que tienen un mandato democrático que lo ejecutan o lo ejercen en favor de aquellos catalanes que, como digo, legítimamente se sienten independentistas, pero el resto de catalanes que legítimamente no nos sentimos independentistas, estamos orgullosos de ser catalanes y de ser también españoles, pues no estamos incluidos en el proyecto de aquellos que están hoy en día gobernando la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, por eso decía que el lema lo resume todo, una nueva Cataluña, nuevas medidas, pero además para todos. Nosotros sí que queremos incluir incluso a aquellas personas que legítimamente se sienten independentistas y demostrarles que en realidad un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de financiación para Cataluña, un nuevo proyecto de infraestructuras, por ejemplo, priorizando el corredor mediterráneo, un reforzamiento de las medidas sociales, todo eso hará más atractivo que decidan quedarse en España, porque yo creo que es un país con proyecto y con futuro dentro de la Unión Europea. Perquè Pedro Sánchez parlava de reconèixer la singularitat de Catalunya dins de la Constitució. ¿Vosotros això esteu d'acord? Nosotros es que creemos que realmente Cataluña ya es singular, como lo es cualquier otra comunidad autónoma de España, cualquier otro territorio. No se trata de singularidades, se trata de poner medidas sobre la mesa, como es un nuevo modelo de financiación, como es una nueva política de infraestructuras, como es un nuevo sistema de protección social, que realmente sean viables y sostenibles, y eso hará que los catalanes, tanto los que no son independentistas como los que legítimamente se sienten independentistas, puedan vivir mejor y puedan sentirse amparados dentro de un nuevo proyecto común catalán, español y europeo. Para eso no hacen falta artículos en la Constitución que digan que unos españoles son diferentes de otros. Creo que eso no es lo necesario, ni que digan que los franceses son diferentes que los alemanes o que los italianos. Yo creo que lo importante al respecto de esa cuestión es que realmente haya dinero para hacer las políticas, que se respete también, por supuesto, la cultura propia de cada territorio y de cada persona, que se estudie en todas las lenguas que existen en la comunidad autónoma, no solo en todas las lenguas de la comunidad autónoma, como son en Cataluña el catalán y el castellano, sino también en inglés, en un modelo trilingüe, que es el que nosotros proponemos para la educación pública, y actualmente solo existe en las escuelas privadas a las que llevan sus hijos los presidentes de la Generalitat, que precisamente quieren imponer un modelo exclusivamente monolingüe, i ese és el modelo que nosotros queremos para Catalunya. Anem ja a repassar, així molt breument, perquè no tenim molt temps, algunes mesures del programa de Ciutadans. Per exemple, en el que fa a l'atur, al treball, és un dels eixos sempre principals per el que s'està patint en el país, de tots els partits polítics. Quines mesures proposeu, Ciutadans, per frenar l'atur? Bueno, yo creo que hay que reformar, sin duda ninguna, los sistemas de empleo públicos, es decir, creo que actualmente se ha demostrado que las oficinas de empleo público, el INEM o el Servei d'Ocupació a Cataluña no están dando resultados, el paro estructural sigue estancado en las mismas cuantías y creo que es necesaria una reforma en ese sentido. Nosotros que proponemos ahí la creación de una agencia independiente de empleo, una agencia no dependiente del Ministerio de Trabajo, autónoma, que pueda desarrollar políticas independientes formada por expertos y un presupuesto independiente. También es importante en este sentido unas políticas de formación adecuadas para los trabajadores, para los trabajadores también en paro,
que actualmente, y vemos el problema del fraude en los cursos de formación, eso ha sido porque se han gestionado directamente por parte de las administraciones. Nosotros lo que proponemos es que haya un cheque de formación para aquellos desempleados que lo necesiten y que ellos mismos decidan en qué quieren formarse, no que llegue la administración y les diga tú tienes que ir a este curso, tú tienes que ir a este otro, tú tienes que ir a este otro. Eso favorecerá la competencia entre los que ofrecen formación y la ofrecerán de mayor calidad y permitirá a los trabajadores que se orienten hacia la formación que realmente necesitan o ellos creen que es la más adecuada para sus necesidades. I el tema de com fem feines, com fem que la gent no estigui a l'atur, com creem ocupació. Bueno, desde luego no ahogando a las empresas, ¿no? Porque es evidente que quien crea empleo son básicamente las empresas y básicamente en un modelo como el español los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Los autónomos, que son también a su vez trabajadores, no solo son trabajadores, sino que crean trabajo y crean empleo. Y lo que no puede ser, por ejemplo, como pasa ahora, es que un autónomo que puede que un mes gane 800 euros tenga que destinar para pagar la cuota de autónomos, pues ese mes 300 prácticamente euros a pagar la cuota de autónomos. Nosotros tenemos una medida que es que los autónomos no pagarán cuota de autónomos cuando ganen menos del salario mínimo interprofesional que está establecido. Hay trabajadores que, por desgracia, y eso es algo que hay que intentar mejorar, solo cobran el salario mínimo interprofesional, y hay autónomos que también, pero esos autónomos no tienen ninguna medida de protección. Los trabajadores que cobran menos del salario mínimo, que cobran el salario mínimo interprofesional, no pagan impuestos, tienen una cotización social muy baja. En cambio, los autónomos que cobran una cuantía similar a la del salario mínimo interprofesional, que hay muchos, y esa cuantía son 650, 700, 800 euros, tienen que pagar 300 euros prácticamente al mes. Eso no tiene sentido. ¿Qué proponemos? Eliminar esa cuantía y que después, en función de las ganancias del autónomo, la cuota sea también progresiva, porque ahora paga lo mismo un autónomo que gana 700 euros al mes que uno que gana 7.000. Esto lo explico porque esas personas al final crean trabajo y si a un autónomo le va bien tendrá que contratar personas y si contrata personas, esas personas tendrán un sueldo, consumirán, irá mejor la economía, comprarán productos en empresas, esas empresas crecerán. La economía en realidad es sencilla de entender cuando se explica bien y yo creo que es evidente que quienes crean puestos de trabajo son los autónomos, las empresas, y es a quienes hay que ayudar. Ja molt breument també, José María, polítiques socials. Políticas sociales. En Cataluña, desde luego, creo que hemos sido modelo y ejemplo de lo que pretende ser una alternativa en cuanto a la aplicación y a la propuesta de políticas sociales, mientras que el gobierno de Cataluña habla mucho, pero no hace nada. Lo único que hace son manifestaciones contra el Tribunal Constitucional por la famosa sentencia que suspendió algunos artículos de la Ley de Pobreza Energética, artículos que nosotros también votamos a favor, pero no ha hecho nada más que una manifestación, teniendo un fondo para destinar a pobreza energética desde el año pasado del que solo ha utilizado un 20%. Por lo tanto, es una política de gestos y no hace nada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos presentado ya varias propuestas de ley en materia social. Acabamos de presentar en el Parlamento de Cataluña una propuesta para que se reconozca el derecho a una pensión, a una prestación para las madres y familias con hijos a cargo menores de 18 años. Hemos presentado y presentaremos también próximamente otra propuesta para que sean gratuitos los libros de textos en el colegio. Saben las familias que dentro de unos meses se enfrentarán a la matrícula de sus hijos, que eso es una cantidad bastante elevada por cada hijo, y nosotros proponemos, y no es nada que no se pueda hacer porque lo hemos conseguido aprobar en otras comunidades autónomas, un sistema mediante el cual los libros son propiedad de los colegios y se van pasando de curso en curso por los alumnos. Esto es algo que, como digo, se puede hacer porque ya se hace y además ha sido impulsado por Ciudadanos. Hemos impulsado medidas en el Parlamento en favor de la igualdad de las personas LGTB, que como saben los que nos están viendo, pues es un colectivo que ha sufrido mucho en los últimos años y muy recientemente ha sucedido en Orlando, en Estados Unidos, un crimen horrendo contra un montón de personas de este colectivo. En fin, hemos presentado un montón de medidas sociales en el Parlamento de Cataluña y yo creo que
que eso demuestra que somos un partido comprometido también con las cuestiones sociales, por mucho que algunos quieran situarnos por conveniencia en otros lugares. José María, se'ns acaba el temps, molt breument, 30 segons, demanem vot. Per què han de votar els santcugatencs, santcugatenques, a Ciutadans, a aquestes eleccions generals del 26 de juny? Bé, jo crec que els santcugatencs, i en general tots els barcelonins i els catalans, han de votar Ciutadans en aquestes eleccions perquè, entre d'altres coses que he explicat abans a l'entrevistadora que m'ha entrevistat, doncs crec que hi ha una molt important que també ens ha de fer prendre una decisió. Ciutadans és l'únic partit que presenta un candidat a president d'Espanya que és català. Crec que això, en un moment com el que està vivint Catalunya, és un actiu molt important perquè s'entengui a Espanya que a Catalunya hi ha persones que volen ser-hi dintre d'Espanya, que tenen un projecte també per liderar Espanya i que això no només pot ser bo pels propis catalans, sinó també per tota la resta d'espanyols. Que un català lideri el projecte comú espanyol. Doncs, José María, ara sí, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada i ens veiem ja el dia de les eleccions. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.